La comandante Amara Okafor tenía 40 años cuando descubrió que la humanidad había sido deliberadamente excluida de la salvación galáctica. El mensaje llegó en todas las frecuencias conocidas. Una transmisión simultánea que alcanzó cada rincón del brazo espiral de Orión. 16.000 especies conscientes lo recibieron al mismo tiempo. Era invitación al evento más significativo en la historia del universo observable. La Gran Ascensión, el Consejo de Arquitectos, entidades tan antiguas que habían presenciado el nacimiento de galaxias, ofrecía a todas las especies conscientes una transformación fundamental, evolución acelerada, trascendencia dimensional, liberación de limitaciones biológicas, acceso a planos superiores de existencia donde tiempo y espacio eran meramente sugerencias. Era el sueño de toda civilización, el objetivo final de progreso consciente. Y la humanidad no estaba en la lista de invitados. Amara estaba en el puente de mando de la estación de investigación, Centinela Profunda, cuando el mensaje fue decodificado completamente. Su equipo de xenolingüistas había trabajado durante 72 horas sin parar para traducir los componentes más complejos de la transmisión. El doctor Yuki Tanaka, el más veterano, tenía los ojos inyectados en sangre por falta de sueño, pero la voz tembló de emoción cuando presentó el análisis final. Comandante, es real, susurró. Los arquitectos están ofreciendo trascendencia literal, no metáfora, no simbolismo espiritual, evolución física y consciente a planos superiores de existencia. Amara estudió los datos en pantalla holográfica flotante. El análisis final fue claro e inequívoco. La invitación incluía coordenadas espacio-temporales precisas para punto de convergencia. Cada especie invitada recibía código de acceso único basado en su firma bioenergética específica. Los nombres de las especies receptoras estaban listados en apéndice masivo que tomaba 3 horas solo para leer completamente. 16.000 nombres, algunas especies que Amara reconoció inmediatamente. Los Veriti, maestros de verdad absoluta. Los Kari, sabios anfibios de 100.000 años. Los Netaryi, guerreros honorables. Otras especies eran desconocidas, posiblemente de regiones galácticas que humanidad nunca había explorado. La humanidad no aparecía en ninguna parte. Al principio Amara pensó que era error de codificación, glitch de traducción causado por diferencias en estructura lingüística. Tal vez los humanos estaban listados bajo designación que no reconocían inmediatamente. Su equipo verificó exhaustivamente durante 3 días completos. Buscaron variaciones: Homo sapiens, terrícolas, hijos de sol, descendientes de Terra, cualquier posible nombre que los arquitectos pudieran usar para referirse a la especie humana. Nada. Búsqueda tras búsqueda resultó vacía. Entonces Amara consideró posibilidad más humillante. Quizás la humanidad simplemente no calificaba para inclusión. Eran especie comparativamente joven. Solo 500 años desde primer contacto oficial con vida alienígena. Apenas 1000 sistemas colonizados. Población de solo 200.000 millones distribuidos tenuemente por brazo espiral. Tal vez había requisitos mínimos de desarrollo tecnológico, cultural o espiritual que no cumplían. Pero esa teoría colapsó cuando investigadora junior llamada María Santos descubrió algo perturbador. Especies con apenas 1000 años de civilización espacial estaban incluidas en la lista. Los Quilon, raza insectoide que había alcanzado viaje interestelar solo 300 años antes, tenían invitación. Peor aún, algunas especies que la humanidad misma había ayudado a alcanzar tecnología de curvatura estaban listadas como receptoras. No, era cuestión de desarrollo insuficiente o madurez inadecuada. Era exclusión deliberada y consciente. Amara convocó sesión de emergencia con sus oficiales superiores. El doctor Yuki Tanaka, xenobiólogo jefe de 53 años, fue el primero en articular lo que todos estaban pensando. Nos dejaron fuera intencionalmente, dijo con voz tensa. La pregunta es ¿por qué? Durante 3 semanas, Amara obsesionó sobre el problema. Envió comunicaciones diplomáticas a especies aliadas que habían recibido invitación. Las respuestas fueron incómodas, evasivas. Nadie parecía querer discutir por qué la humanidad estaba excluida. Entonces llegó mensaje privado, encriptado con código que solo oficiales de inteligencia humanos conocían. Remitente era anónimo, pero fuente era clara. Alguien dentro del Consejo de Arquitectos estaba filtrando información. El mensaje contenía coordenadas: una estación abandonada en borde del espacio conocido. Y advertencia: ven sola, trae solo la verdad que puedes soportar. Amara fue, contra consejo de todos sus oficiales. Tomó nave pequeña de reconocimiento. Viajó durante 4 días hasta coordenadas especificadas. La estación estaba en ruinas, antigua, posiblemente millones de años, pero sistemas centrales todavía funcionaban con energía que Amara no reconocía. En el núcleo de datos central encontró archivo. No estaba protegido, casi como si alguien quisiera que fuera descubierto. Era registro completo de deliberaciones del Consejo sobre la Ascensión. Incluía lista preliminar de especies a invitar. La humanidad había estado en versión original, pero había sido eliminada. Amara leyó transcripciones de debate. Los arquitectos habían discutido durante siglos antes de tomar decisión final. De argumentos a favor de incluir humanidad eran estándar. Especie consciente, tecnológicamente capaz, culturalmente rica, cumplía todos los criterios objetivos. Argumentos en contra eran diferentes, inquietantes, reveladores.
Un arquitecto había dicho, los humanos son agentes de caos. Donde van, el orden se desintegra. Han introducido conceptos de arte rebelde, ciencia heterodoxa, política fragmentada a docenas de especies que anteriormente eran estables. Otro agregó, su música es disonante, su literatura celebra conflicto, su filosofía cuestiona fundamentos, no se conforman a patrones predecibles. Un tercero concluyó, la ascensión requiere orden perfecto. Los humanos son incompatibles con orden. Son sistema en sí mismos que genera entropía. Si ascienden, contaminarán planos superiores con su caos inherente. Votación final fue unánime. Exclusión permanente de la humanidad de la gran ascensión. Amara leyó el archivo 3 veces. Luego se sentó en silencio en la estación abandonada durante 6 horas procesando implicaciones. Los arquitectos no los veían como indignos, los veían como peligrosos, como virus de caos que amenazaba su orden perfecto, y tenían razón. La humanidad era caótica, impredecible, desordenada. Creaban arte que rompía reglas, ciencia que desafiaba paradigmas, sociedades que cambiaban constantemente. Nunca estaban satisfechos con status quo. Siempre buscaban, cuestionaban, experimentaban. Para los arquitectos con sus billones de años de orden establecido, eso era aterrador. Pero para Amara era revelación. Regresó a Centinela Profunda con nueva comprensión. Convocó reunión con todos los líderes de la flota humana. Compartió lo que había encontrado. Las reacciones fueron mixtas, algunos estaban furiosos. Querían protestar, exigir inclusión, amenazar con acción militar, otros estaban resignados. Aceptaban exclusión como costo de ser quienes eran. Amara propuso tercera opción, no pediremos ser incluidos, dijo con voz firme. No suplicaremos admisión a su ascensión ordenada. Haremos algo mejor. Crearemos nuestra propia ascensión. La sala estalló en debate. ¿Cómo era posible? Los arquitectos tenían tecnología millones de años más avanzada, conocimiento de planos dimensionales que la humanidad apenas comenzaba a teorizar. Amara sonrió. Exactamente. Ellos tienen conocimiento. Nosotros tenemos algo que ellos perdieron hace eones. Tenemos caos creativo. Durante la siguiente década, la humanidad trabajó en proyecto secreto coordinado desde 50 laboratorios distribuidos en 20 sistemas estelares. Nombre en código, Proyecto Génesis Salvaje. No intentaron copiar metodología de arquitectos. Eso sería imposible sin su tecnología de millones de años. En su lugar, hicieron algo completamente diferente que solo humanos podrían concebir. Usaron caos como herramienta fundamental de trascendencia. La física teórica Nalini Rao, de 38 años, lideró equipo que desarrolló lo que llamaron resonancia disonante. Descubrieron que música humana, específicamente jazz improvisado y música experimental de vanguardia, creaba patrones de onda que resonaban en frecuencias dimensionales que matemática convencional predecía que no deberían existir. Cuando estas frecuencias imposibles eran amplificadas mediante tecnología de campo cuántico, habrían grietas microscópicas en tejido de realidad. El compositor Marques Jan, trabajando con sintetizadores cuánticos, creó pieza musical de 47 horas llamada Sinfonía del Caos Emergente. No seguía ninguna estructura musical conocida, cambiaba de clave aleatoriamente, ritmo era intencionalmente errático, armonías violaban reglas fundamentales de teoría musical, era objetivamente horrible de escuchar, pero funcionaba. Cuando era transmitida a través de matrices de resonancia dimension, la pieza literalmente rasgaba agujeros en barrera entre dimensiones, pequeños al principio, inestables, pero reales, donde arquitectos buscaban orden y predecibilidad, humanos abrazaron aleatoriedad total y experimentación sin restricciones. Probaron 1000 caminos diferentes hacia trascendencia, algunos basados en matemática imposible que funcionaba porque ignoraba axiomas fundamentales, otros basados en paradojas lógicas convertidas en protocolos de ingeniería. 990 enfoques fracasaron espectacularmente, 17 causaron explosiones que destruyeron laboratorios enteros, 3 resultaron en desgarros dimensionales que tardaron meses en cerrarse, pero 10 funcionaron de formas que nadie, ni siquiera los investigadores, habían anticipado. El equipo de arte abstracto liderado por Kinji Sato descubrió que pinturas creadas usando técnicas completamente aleatorias, donde cada pincelada era decidida por generador de números cuánticos, creaban plantillas arquitectónicas para puentes dimensionales. Las pinturas no eran hermosas según estándares convencionales, eran caóticas, discordantes, casi ofensivas visualmente, pero cuando sus patrones eran traducidos a coordenadas espacio-temporales, revelaban rutas navegables a través de planos superiores que matemática tradicional insistía que no podían existir. Desarrollaron técnicas de evolución consciente basadas en sueños lúcidos colectivos donde 1000 mentes humanas soñaban simultáneamente sin guión ni dirección. El caos resultante de 1000 narrativas subconscientes entrelazándose creaba campo psicotrópico que podía ser anclado y estabilizado. Dentro de estos campos, las leyes físicas eran maleables. La conciencia podía remodelar su propia estructura fundamental.
Crearon portales usando poesía dadaísta traducida a ecuaciones matemáticas. Construyeron escaleras dimensionales usando coreografía de danza improvisada como plantilla geométrica. Incluso descubrieron que argumentos filosóficos deliberadamente contradictorios, cuando eran procesados por inteligencias artificiales entrenadas en lógica para consistente, generaban campos de probabilidad que permitían existencia simultánea en múltiples planos. Era locura. Era caótico. Era metodología científica torturada hasta punto de irreconocibilidad. Era completamente, irrevocablemente humano, y funcionó más allá de cualquier expectativa razonable. Cuando la gran ascensión del Consejo comenzó, 16.000 especies se elevaron, siguiendo camino ordenado y predecible hacia planos superiores bajo guía cuidadosa de arquitectos simultáneamente. La humanidad ascendió por su propio camino. No ordenado sino caótico, no guiado sino explorado, no predecible sino espontáneo. Y algo inesperado ocurrió. La ascensión humana era contagiosa. Especies que habían seguido camino ordenado de arquitectos sintieron resonancia del caos humano. Algunos lo rechazaron inicialmente, pero otros, especialmente especies más jóvenes, fueron atraídos irresistiblemente. Comenzaron a experimentar, a desviarse de camino prescrito, a inyectar su propio caos en proceso. Los arquitectos intentaron contener divergencia, pero era demasiado tarde. El concepto de ascensión desordenada se había propagado como virus de ideas 1000 años después. Los planos superiores de existencia eran vastamente diferentes de lo que arquitectos habían planeado. No era jardín ordenado de conciencias elevadas todas pensando en armonía perfecta. Era ecosistema vibrante y caótico. Múltiples formas de trascendencia coexistían, algunas ordenadas, otras salvajes. La creatividad florecía, la innovación era constante, el cambio era perpetuo. Los arquitectos estaban horrorizados inicialmente. Su visión de perfección ordenada había sido contaminada por caos humano, pero observaron durante milenios, y lentamente comprendieron algo que habían olvidado durante sus eones de existencia. El orden perfecto era muerte. Estabilidad completa era estancamiento. Sin caos no había crecimiento. Sin desorden no había evolución. Habían construido paraíso estático. Los humanos habían introducido vida dinámica. 10.000 años después, algunos arquitectos admitieron privadamente que exclusión de humanidad había sido error. No porque humanos no merecían ascender, sino porque necesitaban que humanos ascendieran para recordarles que hacía la existencia valiosa. 100.000 años después, distinción entre ascensión ordenada y caótica había desaparecido. Ambas eran reconocidas como igualmente válidas, complementarias, necesarias. 1.000.000 de años después, Amara Okafor era figura legendaria, la comandante que rechazó invitación para crear alternativa mejor, quien transformó exclusión en liberación. Su frase más famosa, grabada en monumentos en 1000 mundos: no nos invitaron porque temían lo que traíamos, pero lo que traíamos era exactamente lo que necesitaban. Trajimos el caos que hace vida viva. Planos superiores de existencia ahora albergaban incontables formas de conciencia trascendente. Algunas preferían orden, otras prosperaban en caos, mayoría encontraba balance entre ambos. Pero todas reconocían verdad fundamental que los humanos habían demostrado: exclusión de los diferentes no los hace menos valiosos, los hace esenciales. Lo que sistema rechaza como error a menudo es exactamente lo que sistema necesita para sobrevivir. Y, a veces, no ser invitado es mejor que aceptar invitación a jaula dorada. En el Museo Central de Ascensión Humana, preservado como reliquia sagrada, estaba el archivo original que Amara encontró en estación abandonada. Las palabras de arquitectos explicando por qué humanidad debía ser excluida. Visitantes leían palabras, luego miraban alrededor al floreciente caos creativo de planos superiores, y sonreían, porque los arquitectos habían tenido razón sobre una cosa: la humanidad era agentes de caos. Donde iban, orden se desintegraba, pero habían estado equivocados sobre si eso era algo malo. El caos no era enemigo del orden, era su complemento necesario. La entropía no era decadencia, era evolución, y no ser invitado no era rechazo, era oportunidad para crear algo mejor. Para siempre la galaxia recordaría. Para siempre la especie no invitada cambió destino de trascendencia. Para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.